Antes de comenzar este viaje revelador hacia los misterios que esconden los símbolos mexicanos, deja tu like, comparte este video con quienes buscan verdades profundas y prohibidas y suscríbete al canal activando la campanita. Aquí revelamos lo que la historia intentó borrar. En el corazón de las pirámides mexicas, entre danzas de fuego, sacrificios rituales y ofrendas de maíz, se esconden profundos secretos que resuenan en nuestra propia tradición espiritual. Imaginemos una civilización antigua que, a través de rituales sagrados y símbolos cuidadosamente conservados, ya conocía verdades espirituales universales mucho antes de la llegada del cristianismo europeo. ¿Qué pasaría si os dijera que entre esas verdades había señales claras y sorprendentes que apuntaban directamente a una figura que conocemos bien, Jesucristo? Hoy descubrirás que los símbolos del pan, la sangre y la luz, centrales en la historia cristiana, también estuvieron presentes de manera misteriosa y profunda en 1902. La mitología sagrada del maíz y el fuego entre los mexicas. El maíz era el alimento sagrado de los mexicas, considerado literalmente un regalo divino, fuente de vida, sustento y renovación. Curiosamente, este simbolismo es prácticamente idéntico al significado espiritual del pan para los cristianos. Jesús se refiere al pan como a su propio cuerpo, una poderosa metáfora del alimento espiritual y del sacrificio por la humanidad. Curiosamente, en la cosmología mexica, el dios del maíz, Centeotl, también era sacrificado y renacía continuamente para que su pueblo pudiera vivir. Es mera coincidencia que estos dos símbolos, el pan y el maíz, representen exactamente la misma idea, un cuerpo divino entregado en sacrificio para salvar a su pueblo. Pero la conexión no termina ahí. La sangre, otro elemento central en la simbología cristiana como símbolo del sacrificio redentor, era también uno de los elementos más poderosos en la mitología mexica. En sus rituales, la sangre era vista como una esencia vital, capaz de alimentar y renovar la energía de los dioses y mantener el equilibrio del universo. Para los mexicas, la sangre humana derramada en los altares era un acto sagrado y cósmico, una ofrenda hecha para asegurar la continuidad del mundo. Para los cristianos, la sangre de Jesús derramada en la cruz tenía el mismo significado. Era el precio de la salvación, el sacrificio definitivo que garantizaría la vida eterna. ¿Cómo es posible que dos culturas, separadas por océanos y milenios, compartieran símbolos tan estrechamente vinculados y significados espirituales tan similares? Y luego está la luz, quizás el símbolo más universal y profundo en ambas tradiciones. Para los mexicas, el fuego ritual no era solo una llama física, sino una manifestación de la presencia divina, un vínculo entre el cielo y la tierra. El fuego iluminó ceremonias, purificó espacios y reveló verdades ocultas. Jesús, a su vez, afirmó claramente: «Yo soy la luz del mundo», ofreciendo guía espiritual y revelación divina. El paralelo es ineludible y profundamente simbólico. ¿Nos encontramos ante una coincidencia histórica improbable o ante la prueba de una conexión espiritual oculta, una verdad divina que se ha revelado en diferentes culturas de formas sorprendentemente similares? Según la tradición bíblica oficial, Jesucristo es un personaje histórico que nació en Belén, creció en Nazaret y desarrolló su ministerio espiritual exclusivamente en el contexto judío de Oriente Medio. Su mensaje, recogido en los evangelios canónicos, utiliza símbolos muy concretos: el pan como metáfora de su cuerpo ofrecido en sacrificio, el vino simboliza la sangre derramada por la humanidad, y luz, representación clara e inequívoca de la revelación divina.
Para la teología cristiana tradicional, estos símbolos son únicos y están directamente asociados con la persona de Jesús, sin vínculos con ninguna otra cultura o tradición espiritual que no sea la judeocristiana. Esta perspectiva, dominante en el cristianismo, afirma categóricamente que la revelación espiritual transmitida por Jesús es absolutamente única y no tiene paralelo real en ninguna otra tradición religiosa. Durante siglos, la Iglesia ha sostenido que los símbolos de la Eucaristía, pan y vino, y la idea de Jesús como luz del mundo, son exclusivamente cristianos, directamente inspirados por Dios y completamente disociados de cualquier práctica o mitología indígena precristiana. Para esta visión institucionalizada, cualquier intento de comparar o conectar estos símbolos cristianos con tradiciones indígenas como las de los mexicas es considerado peligroso, sincrético e incluso blasfemo. Por eso, cuando los misioneros españoles llegaron a México en el siglo XVI, quedaron conmocionados y horrorizados al ver que los mexicas ya practicaban rituales con un simbolismo extremadamente similar al de los cristianos. Sin embargo, la posición oficial de la Iglesia siempre fue clara. Estos paralelos eran considerados mera obra del diablo, una imitación distorsionada y pagana de los verdaderos símbolos cristianos. Con esta justificación se destruyeron códices, templos y altares indígenas en un intento de borrar cualquier evidencia de una espiritualidad indígena que pudiera rivalizar o asemejarse al cristianismo. La verdad institucionalizada anuló la verdad espiritual que los mexicas habían conocido durante siglos. Por lo tanto, la historia cristiana oficial ha eliminado intencionalmente cualquier posible conexión espiritual entre Jesús y las tradiciones nativas americanas, como si fueran mundos completamente separados e irreconciliables. Pero hay una pregunta profunda que permanece sin respuesta. Si los símbolos del pan, la sangre y la luz son tan universales y aparecieron naturalmente en culturas tan distantes y desconectadas como la judeocristiana y la mexica, ¿no podría esto indicar acaso una verdad espiritual más profunda y antigua, común a toda la humanidad? ¿Pudieron los mexicas haber recibido, a través de visiones, revelaciones o contactos espirituales, una sabiduría similar a la que Jesús trajo al mundo? ¿Y por qué esta posibilidad ha sido siempre negada con tanta vehemencia? Al alejarnos de la narrativa oficial de la Iglesia y explorar los manuscritos apócrifos, evangelios prohibidos, textos gnósticos y registros ocultos deliberadamente excluidos, descubrimos una versión fascinante y más profunda de los símbolos que rodean la figura de Jesús. En estos textos alternativos, Jesús aparece no solo como un maestro religioso judío, sino como un ser cósmico que transmite sabiduría espiritual universal a través de símbolos primordiales. En el Evangelio apócrifo de Felipe, por ejemplo, Jesús compara directamente el pan y la sangre con los símbolos cósmicos del Espíritu y la vida eterna, que aparecen en muchas tradiciones antiguas alrededor del mundo. Estas descripciones conducen a una pregunta fundamental. ¿Son estos símbolos verdaderamente exclusivos del cristianismo o expresiones universales de la misma verdad divina? Sorprendentemente, también aparecen paralelos casi idénticos en los códices mexicas que han sobrevivido, donde el maíz no es simplemente un alimento físico, sino un símbolo del cuerpo divino sacrificado para sustentar a la humanidad. La figura de Centeotl, dios del maíz, muere ritualmente y renace de manera cíclica, reflejando el ciclo de sacrificio y renovación tan presente en las enseñanzas apócrifas sobre Jesús. Los mexicas entendieron que la vida solo podía continuar a través de la muerte voluntaria del Dios, así como el sacrificio de Jesús
En los evangelios gnósticos simboliza la renovación espiritual de la humanidad. Estos profundos paralelismos sugieren que la espiritualidad mexica contenía revelaciones similares a las contenidas en los textos apócrifos, revelaciones que la Iglesia institucional intentó borrar y negar. Además, en los evangelios gnósticos, la sangre no solo es el símbolo del sacrificio físico, sino también de la luz divina, una energía espiritual que impregna todas las cosas y conecta lo humano con lo divino. Este concepto es idéntico a la visión espiritual mexica de la sangre humana, ofrecida en altares como energía vital cósmica capaz de sustentar el mundo. Para los gnósticos, la luz era una sustancia espiritual viva, presente en la sangre y liberada a través del sacrificio, creando puentes espirituales entre el cielo y la tierra. Curiosamente, los mexicas compartían exactamente esta visión en sus prácticas rituales. ¿Cómo podrían dos tradiciones tan distantes describir la sangre de maneras tan profundamente similares si no existiera una verdad espiritual subyacente común? Textos ocultos recientemente redescubiertos en cuevas y ruinas mesoamericanas revelan otra conexión intrigante. Estos manuscritos indígenas mencionan a un ser iluminado descrito como el que trae el fuego y el maíz, un maestro espiritual que surgiría como la encarnación misma de los elementos divinos para guiar a la humanidad hacia el despertar espiritual. Esta figura está descrita con tanto detalle que recuerda directamente los evangelios gnósticos sobre Jesús como portador de luz espiritual y alimento divino. Estos manuscritos, aunque todavía poco conocidos por el público general, desafían radicalmente la versión oficial de la historia espiritual de las Américas, apuntando a una verdad más profunda y universal. Que la sabiduría divina se manifiesta repetidamente a través de símbolos y arquetipos similares, independientemente de la cultura o el tiempo. Durante la colonización española, el impacto que sintieron los misioneros al observar los rituales mexicas fue profundo y al mismo tiempo peligroso. Encontraron allí un sistema simbólico que hablaba del sacrificio divino, de la luz ritual y del alimento sagrado con una fuerza y profundidad que hacía eco del cristianismo. Muchos, al reconocer los paralelismos, entraron en crisis espiritual, pero la respuesta de la Iglesia fue implacable. Clasificó esos ritos como herejías diabólicas y destruyó sus registros. Se demonizó el maíz, se extinguieron los fuegos ceremoniales y se arrojaron los códices a las llamas. El mensaje era claro. Cualquier similitud con los símbolos cristianos no era prueba de una conexión universal, sino más bien una afrenta a la fe europea. ¿Pero qué motivó realmente esta destrucción? Algunos eruditos creen que los paralelismos entre Jesús y las figuras divinas mexicas eran tan fuertes que representaban una amenaza directa a la autoridad espiritual de la Iglesia. Después de todo, si los símbolos del pan y la sangre no fueran exclusivos del cristianismo, sino parte de una verdad espiritual más antigua y mundial, esto debilitaría el control religioso sobre la narrativa de la salvación. Al reprimir estos símbolos en los territorios indígenas, la Iglesia preservó la imagen de Jesús como única y absoluta, borrando cualquier posibilidad de que los pueblos originarios ya hubieran recibido mensajes similares directamente de la fuente divina. Incluso hoy en día, la resistencia a estas conexiones persiste. Los investigadores que se atreven a explorar el vínculo entre el cristianismo y la espiritualidad indígena son desacreditados, marginados o ignorados. Las universidades, los archivos y las instituciones religiosas siguen tratando el simbolismo del maíz, el fuego y la sangre indígena como folclore primitivo, cuando en realidad
encierran una profundidad espiritual capaz de rivalizar con las mayores tradiciones religiosas del mundo. La pregunta que queda es, ¿por qué tanto temor al reconocer que la luz de Cristo pudo haber brillado también con intensidad en los altares de piedra de los antiguos pueblos de México? A medida que ampliamos nuestra perspectiva más allá de la tradición cristiana y la espiritualidad mexica, comenzamos a darnos cuenta de que los símbolos del fuego, la comida y el sacrificio están presentes en las más diversas religiones del mundo, como si fueran fragmentos del mismo lenguaje espiritual olvidado. En el hinduismo, el fuego es el mensajero entre el hombre y los dioses, representado por Agni, la deidad que transforma las ofrendas en un puente divino. En el antiguo Egipto, Osiris era el dios de la agricultura y la regeneración, que moría y resucitaba para asegurar la fertilidad de la tierra. En la tradición griega, Deméter y Perséfone repiten el ciclo de sacrificio y renacimiento vinculado al alimento y la luz. Estas figuras se alinean con el arquetipo de Jesús y Centeotl, ambos símbolos de la vida que solo nace a través del sacrificio. Entre los incas, Inti, el dios del sol, también exigía ofrendas de maíz y fuego para mantener el equilibrio del mundo. Entre los nórdicos, el fuego de Balder, el dios sacrificado de la luz, también traía esperanza de renovación cósmica. Curiosamente, en casi todas estas culturas, el fuego nunca es solo destrucción, es purificación, revelación, paso. Así como Jesús se ofrece en sacrificio y su muerte enciende la llama de la salvación. En otros mitos, el fuego ritual representa la transición entre lo viejo y lo nuevo, lo terrenal y lo divino. ¿Se trataría de una simple repetición simbólica o de una manifestación de una sabiduría espiritual universal adaptada a diferentes lenguas y geografías? Lo que estas tradiciones sugieren es algo revolucionario, que la experiencia divina no pertenece a una sola cultura o religión, sino que se manifiesta a través de símbolos recurrentes, arquetipos, compartidos que tocan el alma humana en todo el mundo. El maíz de los mexicas, el pan de los cristianos, el arroz de los orientales, todos son, en cierta manera, cuerpos sagrados ofrecidos en rituales que hablan de la conexión entre el hombre y lo divino. La luz de Jesús, el fuego de Agni, la sangre de Osiris, todo apunta a una verdad que no se limita al dogma, sino que se revela en la esencia más profunda de la existencia humana. Tal vez lo que los mexicas vieron cuando encendieron sus fuegos sagrados y compartieron maíz con sus dioses no fue diferente de lo que vieron los apóstoles cuando partieron el pan con el Cristo viviente. En los últimos años, descubrimientos arqueológicos en las regiones de Puebla, Morelos y Veracruz han revelado templos ceremoniales dedicados al culto al maíz, con inscripciones y murales que desafían las interpretaciones tradicionales. En algunas de estas representaciones aparecen figuras divinas con los brazos abiertos, envueltas por rayos de luz y rodeadas de espigas doradas, una iconografía que recuerda fuertemente tanto a Cristo crucificado como a la figura solar y redentora de Centeotl. Los arqueólogos alternativos señalan que ciertas imágenes representan una entidad de apariencia humana ofreciendo su propio cuerpo transformado en alimento sagrado, algo que va mucho más allá de las alegorías agrícolas. Para estos estudiosos, esto no es una coincidencia, sino una poderosa evidencia simbólica de una manifestación paralela de espiritualidad universal. Los estudios comparativos entre lingüistas y antropólogos también han sacado a la luz datos sorprendentes. Los términos utilizados en las liturgias mexicas para describir el maíz divino o la sangre del sol tienen connotaciones espirituales idénticas a las expresiones cristianas vinculadas a la Eucaristía. En algunos códices parcialmente recuperados se menciona el cuerpo de oro que alimenta y arde de amor.
expresión que los estudiosos relacionan directamente con el simbolismo de Cristo como pan vivo y luz divina. Además, las imágenes de semillas enterradas y germinando como humanos glorificados se asemejan al lenguaje que usó Jesús cuando dijo: si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esta convergencia lingüística y metafórica indica un campo simbólico compartido, como si las culturas hubieran bebido de la misma fuente invisible. De hecho, existen registros históricos de frailes españoles del siglo XVI que relatan su asombro al ver la devoción con que los mexicas realizaban sus rituales de maíz y sangre, describiéndolos como extrañamente cercanos a nuestros misterios. Algunos de ellos sugirieron en cartas privadas que los indígenas ya conocían el Espíritu del Señor, incluso sin haberlo visto. Estos registros fueron posteriormente borrados de los documentos oficiales de la Iglesia, pero algunos sobrevivieron en archivos olvidados. Hoy, estos fragmentos son redescubiertos por investigadores independientes que sostienen que el mensaje de Jesús pudo haber resonado en los corazones de los antiguos pueblos de México mucho antes de la llegada de los misioneros. Una hipótesis atrevida, pero cada vez más apoyada por huellas que la historia ha intentado enterrar. Si aceptáramos, aunque fuera por un momento, que los símbolos de Jesús, el pan, la sangre y la luz, también habitaban los rituales mexicas siglos antes de la llegada de los europeos, tendríamos que reescribir no solo los libros de historia, sino también los fundamentos de la teología cristiana tradicional. Esto significaría admitir que los pueblos originarios de América no estaban espiritualmente perdidos, como afirmaban los colonizadores, sino profundamente conectados a una verdad espiritual tan compleja y reveladora como la que traen los evangelios. El impacto de esto sería devastador para la narrativa que ha justificado siglos de destrucción cultural y religiosa. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos justificar la imposición violenta del cristianismo a pueblos que, a través de su propia cosmología y sus propios rituales, ya comprendían, con otros nombres, con otras formas, los mismos misterios sagrados de la entrega divina, del sacrificio redentor y de la luz salvadora? Sería necesario reconocer que la espiritualidad no pertenece a una sola geografía ni a una sola tradición, sino que se manifiesta a través de arquetipos universales que atraviesan civilizaciones. Aceptar esto es, para muchos, peligroso, porque abre el camino a una fe más libre, desinstitucionalizada y profundamente conectada con las raíces espirituales de la humanidad en su conjunto. Y quizá sea precisamente por eso que estas similitudes han sido negadas, destruidas y borradas tan ferozmente durante siglos. Cuando profundizamos en estas conexiones entre Jesús y los símbolos del maíz y el fuego, nos damos cuenta de que no estamos simplemente ante una coincidencia o una curiosidad antropológica. Estamos ante una revelación que sitúa a los pueblos indígenas en el centro de una sabiduría espiritual global, como guardianes de códigos sagrados que Occidente ha intentado monopolizar. Esto lo cambia todo. Sitúa los códices mexicas, los altares de Centeotl, los fuegos ceremoniales y los rituales de sangre como expresiones legítimas de una espiritualidad ancestral que entendía el equilibrio entre la vida y la muerte, el sacrificio y la renovación, lo humano y lo divino. Y lo que es más, revela que el Cristo que muchos piensan que vino solo para un pueblo puede haber sido anunciado, sentido y adorado de maneras diferentes en varias partes del mundo. El maíz se convierte en el cuerpo, la sangre del sacrificio se convierte en redención, la luz del fuego se convierte en presencia divina. No se trata simplemente de una convergencia de símbolos, es un llamado profundo
a ver lo divino con ojos menos dogmáticos y más abiertos. Y este tipo de revelación es aterradora, porque nos libera de la rigidez de los templos, de las cadenas de la historia oficial, y nos lleva a encontrar a Dios en los lugares donde menos lo esperamos, en los campos de maíz, en las llamas rituales, en los cantos ancestrales que han sobrevivido al silencio impuesto. Pero quizás lo más impactante de esta revelación no es solo su valor histórico o espiritual, sino lo que despierta en nosotros. Porque cuando entendemos que los símbolos que conocemos a través de Jesús también estaban vivos en el corazón de las culturas amerindias, nos enfrentamos a la verdad de que la divinidad siempre nos ha hablado en muchos idiomas, con muchos rostros y en muchos tiempos. Ella se manifestó a través del trigo y el maíz, la cruz y la serpiente, el templo de Jerusalén y el altar de Teotihuacán. Y cuando reconocemos esto, nos damos cuenta de que la historia de la humanidad es, de hecho, un tapiz sagrado tejido por las manos de diferentes pueblos, todos tratando de tocar el mismo cielo, comprender la misma luz y escuchar la misma voz que resuena en los mitos, símbolos y visiones de todos los tiempos. Esto tiene el poder de sanar las divisiones religiosas, reconciliar el pasado y el presente y restaurar a los pueblos indígenas la dignidad espiritual que les fue arrebatada a hierro, fuego y espada. No se trata de sustituir un mito por otro, sino de reconocer que detrás de todos los mitos hay una verdad viva que late desde siempre y que tal vez Jesús, el Cristo solar, el Redentor del pan y de la sangre, es también aquel que caminó entre los trigales, trajo luz al fuego ceremonial y se reveló a los ojos de un pueblo que lo reconoció incluso antes de saber su nombre. ¿Y si todo esto fuera cierto? ¿Qué pasaría si el Cristo que aprendimos a ver en los vitrales de las catedrales también estuviera presente en los desgastados murales de los templos mexicas? ¿Y si el maíz que alimentó cuerpos y almas en América fuera en realidad el mismo cuerpo simbólico que Jesús ofreció en la cena final? Estas preguntas no son simples especulaciones, son invitaciones a reconsiderar todo lo que se ha enseñado como verdad absoluta. Porque cuando entendemos que la luz de lo divino brilló también en los fuegos ceremoniales, que el cuerpo de Dios fue recogido en los campos indígenas y que la sangre sagrada fluyó tanto en el altar de piedra como en la cruz, descubrimos una nueva espiritualidad. Una espiritualidad que une, que reconoce, que despierta. Quizás Jesús no solo fue anunciado en Belén, sino también en Teotihuacán. Quizás el Mesías del trigo también se reveló en el espíritu del maíz. Y si se acepta esta verdad, puede sanar no solo la historia, sino también el alma colectiva de la humanidad. No se trata de comparar religiones ni de robar símbolos. Se trata de recordar que la sabiduría espiritual es como el fuego. Puede encenderse en diferentes lugares al mismo tiempo, puede adoptar diferentes formas, pero su esencia es siempre la misma. Así como el pan y el maíz nacen de la tierra y se convierten en vida, los símbolos de Cristo y Centeotl nacen del mismo suelo sagrado del alma humana. Son metáforas vivientes de entrega, de regeneración, de sacrificio divino que trasciende cualquier dogma. Demuestran que lo divino no necesita un solo nombre, sino corazones que sepan reconocerlo cuando se manifiesta, ya sea en Jerusalén o en Tenochtitlan, ya sea en la cruz o en las llamas de un brasero ceremonial. Los antiguos mexicas sabían que el maíz era más que un alimento. Él era sangre, luz, espíritu. Sabían que el fuego era más que calor, era una presencia divina, un canal entre mundos. Lo que quizá no sabían es que a miles de kilómetros de distancia, otro pueblo comenzaba a contar la historia de un hombre que ofrecería su cuerpo como pan y su sangre como salvación. Pero el misterio de la fe es este.
A veces, la misma verdad se manifiesta en lugares diferentes, con nombres diferentes, a personas que nunca se han conocido y, sin embargo, reconocen en los demás la misma sacralidad. Quizás este sea el mayor milagro de todos, que Jesús ya vivía en el corazón de América, mucho antes de que se pronunciara su nombre. Si esta revelación te conmovió, comparte este vídeo con alguien que necesite despertar. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los símbolos del maíz y el fuego en los rituales mexicas representan manifestaciones del Cristo universal? ¿O que lo divino se manifiesta en todas las culturas, con lenguas diferentes, pero con el mismo espíritu? Tu voz es parte de esta reconstrucción espiritual. Si buscas más verdades ocultas, conexiones que han sido borradas de la historia oficial, este canal es tu espacio. Regístrate ahora y toca la campana. Cada semana revelamos nuevos misterios espirituales que los poderosos quisieron ocultar. Aquí se vuelven a contar historias olvidadas. El maíz sagrado, la sangre ritual, el fuego que enciende el alma y un Cristo que tal vez caminaba entre puntas de oro y altares de obsidiana. El Jesús del fuego y del maíz no es solo una hipótesis, es un puente entre mundos. Y hoy ese puente está ante vosotros. La pregunta es, ¿estás listo para cruzarlo?